el análisis sobre las cartas que Rab Shaul escribió a cada comunidad correspondiente a los lugares donde él había transitado previamente. Recordemos que él hizo aproximadamente 3 viajes misioneros en el que él estuvo dando el mensaje de que Yeshua es el Mesías esperado. Y después de sus viajes continuó ayudando a las congregaciones, enseñándolas, amonestando cuando había alguna falta y también exhortando cuando es necesario que la congregación se afirmara más en los caminos del Todopoderoso. Así que tenemos que seguir explorando el pensamiento de Rab Shaul con el pensamiento de los demás discípulos. Es decir, tenía que haber una unidad de pensamiento, de enseñanza. No era posible que hubiera una diferencia por la sencilla razón de que los discípulos primeros fueron instruidos por el Todopoderoso a través de Yeshua, en primer lugar. Y tenemos que Shaul fue instruido por Yeshua. Así que no tenía que haber ninguna diferencia entre sus aportaciones, tanto de los apóstoles que Yeshua había elegido previamente, como él a su vez que fue el último de los llamados. Ahora pues vamos con la segunda carta a los tesalonicenses, el capítulo 1, versículo 1 y 2. Y dice así: Shaul, Silas y Timoteo, a la congregación de los tesalonicenses, en Dios nuestro Padre y en el Señor Yeshua el Mesías. Gracia y paz a vosotros de Dios Padre y del Señor Yeshua HaMashiach. Esta es la manera como él ha estado, entre otras cartas anteriores, dando énfasis al Dios y Padre y también manifestando que Yeshua es el Mesías. Entonces podemos ir afirmando nuestros pensamientos en la manera como Shaul estaba dando las instrucciones. Él da a conocer primeramente en Dios nuestro Padre. Siempre él se va a referir así. Y con respecto a Yeshua, el Señor Yeshua HaMashiach. Y luego finaliza con el versículo 2, poniendo la evidencia clara del Padre y de Yeshua. Y dice: gracia, shalom a vosotros, de Dios Padre y del Señor Yeshua HaMashiach. Esto es lo que nosotros debemos entonces entender. Cuando estemos estudiando toda la carta, todo lo que concierne la segunda carta, entonces tenemos que seguir la secuencia del pensamiento de Rab Shaul. No debe haber confusión, puesto que en la introducción está clara la manera como manifiesta la presencia del Padre y la presencia de Yeshua. Ahora, vamos a continuar la introducción a Timoteo, primera carta. Entonces dice el versículo 1, Shaul, un enviado. Así vamos a traducir la palabra apóstol. Es una palabra griega, pero en hebreo es shaliach, enviado. Shaul, un enviado de Yeshua HaMashiach, según mandato de Dios nuestro Salvador. Cuando se trae una mente grecorromana o greco-latina, entonces lo primero que se nos viene en la mente es asociar esta palabra
con el Salvador Yeshua. Pero tenemos que ver claramente lo que está diciendo de Dios nuestro Salvador y de Yeshua HaMashiach, nuestra esperanza. Recordemos que todo plan redentor viene de parte de nuestro Abacados. El plan redentor no surgió a partir de Yeshua. Yeshua vino a hacer la voluntad de nuestro Padre Celestial. Así que entonces tenemos que ver el origen del pensamiento, el origen de la palabra, el origen de la idea. Yeshua claramente lo vimos o lo escuchamos a través de Yohanan cuando él decía: yo no vine a hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. No hablo las palabras propias mías, sino del Padre que me envió, Él me las dio. Así es como Yeshua hacía referencia en las palabras, en los hechos que Él manifestaba al pueblo, a la gente, en los días en que Él ministró en la tierra. Entonces, ahora pues continuamos con la segunda carta a Timoteo. Y una vez más la introducción. Shaul, un enviado de Yeshua HaMashiach. ¿Por la voluntad de quién? Tenía que ser la voluntad de Dios, de nuestro Abba celestial, según la promesa de vida en Yeshua HaMashiach. Eso siempre va a corresponder de esta manera. Primero fija la postura, la autoridad del Todopoderoso. Y en segundo lugar, entonces, manifiesta la presencia de Yeshua HaMashiach. Dice ahora el versículo 2: a Timoteo amado, gracia, misericordia y shalom de Dios Padre y de Yeshua HaMashiach, Señor nuestro. Quisiéramos que suene como hemos venido siendo acostumbrados a repetir en tiempos anteriores. Decíamos Dios Padre, Dios Hijo. Tenemos que reconocer esto, que ese punto pertenece y sigue perteneciendo a la mentalidad greco-romana, greco-latina. Recordemos que hubo un tiempo de distancia entre el año 33 al año 325, cuando el Imperio Romano, cuando a través de Constantino el emperador fijó esta doctrina para implantar a todo el Imperio Romano. Y tenemos que ir desechando la manera como se dio a conocer, porque ciertamente esta terminología no ha terminado. Sigue siendo parte de la vida de muchos pensadores en el mundo. Pero con la ayuda de nuestro Abacados tenemos que retomar esta postura de parte de los enviados y de parte de Shaul. Ahora vayamos continuando con la carta a Tito. En el capítulo 1, una vez más, del versículo 1 hasta el versículo 4, dice: Shaul, un siervo de Elohim y enviado de Yeshua HaMashiach, conforme a la emuná de los escogidos de Elohim y al conocimiento pleno de la verdad que es según la piedad. Ahora, aquí encontramos, aquí vemos, aquí podemos apreciar lo que dice Shaul, la manera como él se presenta. En primer lugar, como siervo de Elohim y como enviado de ¿quién? De Yeshua HaMashiach. Así es como podemos encontrar en este versículo. Y luego sigue el versículo 2.
acerca de la esperanza de la vida eterna que Dios, que no puede mentir, había prometido desde antes del principio de los siglos. Voy a detenerme en este versículo, es decir, no tocarlo. No tocar este versículo, sino cuando ya estemos analizando el contenido de Tito, entonces podemos considerarlo. Pero voy a entonces brincar los siguientes versículos. Versículo 3 dice: pero en sus propios tiempos manifestó su palabra por la predicación que me fue encomendada. ¿Por orden de quién? Por orden de Dios nuestro Salvador. Y cuando dice Dios nuestro Salvador, se refiere al Padre y no está refiriéndose a Yeshua. Ciertamente Yeshua, en la voluntad del Padre, vino a rescatar, vino a restaurar. Eso es lo que vino a hacer Yeshua, pero con la autoridad de nuestro Abacados. Ahora, el versículo 4 dice: a Tito, genuino hijo en nuestra común emuná. Ahora dice: gracia, shalom de Dios Padre y de Yeshua Hamashiach, nuestro Salvador. Así es como entonces repetidamente ha hecho Shaul, dándonos la información que debe quedar fija en nosotros. Una y otra vez está repitiendo. En cada carta se refiere a lo mismo. Entonces, ¿por qué dudar? Entonces, ¿por qué pensamos por qué el concilio de Nicea modificó el pensamiento de los apóstoles? ¿Por qué ese grupo de personas, de líderes, de obispos que se unieron para poder hacer la estructura teológica, cómo es posible que hayan cambiado, modificado todo? ¿Solamente porque encontraron una porción de un versículo que pareciera difícil de entender? Cuando que la mayor parte de los escritos, de los enviados, de los apóstoles, de los discípulos, como querramos llamarlos, estaban dando una clara información respecto a Yeshua Hamashiach. Ahora, tenemos también un personaje más, es Filemón. Vamos a ir la introducción a Filemón y luego dice: Saúl, prisionero de Yeshua Hamashiach, y el hermano Timoteo, al amado Filemón, colaborador nuestro, a la hermana Apia y Arquipo, nuestro compañero de milicia, y a la congregación que está en tu casa. Dice versículo 3: gracia y shalom a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Yeshua Hamashiach. Entonces, podemos concluir en esta parte que Rab Shaul creyó firmemente que Yeshua es el Hamashiach de Israel. Entonces, él se encargó de fijar en la mente de los creyentes que Yeshua cumplía las características mesiánicas. Eso no cabía duda en su pensamiento, en su ser. Por eso una y otra vez en cada carta se dirigió a las comunidades haciendo referencia sobre Yeshua, que él es el Hamashiach y que hay un solo Elohim. Ahora, por otra parte también tenemos que es cierto que brotaron ciertas dificultades con respecto a ciertas traducciones de ciertos versículos. Después del año 100 hubo la necesidad
de traducir muchos libros, porque no había un solo documento referente sobre la vida de Yeshua HaMashiach en griego. Faltaba una escritura en la lengua griega. Entre los discípulos, entre los apóstoles, se respetaba cada libro que ellos habían escrito. Llámese Mateo, llámese Jacob. Todas esas cartas o todos esos libros eran reconocidos en toda la comunidad judía, creyentes, seguidor de Yeshua HaMashiach. Todos los documentos escritos en hebreo eran escritos confiados. Los apóstoles coincidían en su enseñanza, en su postura. Entonces, cuando llegó el momento de que tenían que escribir, hacer un resumen del ministerio de Yeshua, Mateo escribió sus buenas noticias. Lo mismo le tocó a Yohanan escribir las enseñanzas de Yeshua HaMashiach. Pero ahora, los creyentes de habla griega necesitaban una escritura, pero los traductores nunca coincidieron. Siempre hubo variantes. Al final de cuentas tenemos más de 5,000 variantes. Así que entonces hay versículos que resultan dificultosos pues para su entendimiento. Y vamos a comenzar algunos de ellos. Por ejemplo, tenemos en Romanos capítulo 9, del versículo 1 hasta el versículo 5. Voy a empezar y dice: digo verdad en el Mesías, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo, es decir, en la Ruach HaKodesh, que tengo gran tristeza constante, dolor en mi corazón, porque desearía yo mismo ser anatema del Mesías por mis hermanos, los que son mis parientes según la carne, quienes son israelitas, de los cuales son la adopción y la gloria, los pactos y la promulgación de la Torá, las ordenanzas y las promesas, de quienes son los patriarcas y de los cuales, según la carne, vino el Mesías, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. La versión textual dice casi lo mismo que tradujo Reina Valera. Entonces, este es un pensamiento en el que se cree que Rab Shaul se refiere a Yeshua como Dios sobre todas las cosas. Pero cuando también se analiza el contexto sobre este versículo, Romanos capítulo 1, en el versículo 25, y dice: estos cambiaron la verdad de Dios en mentira, y reverenciaron y sirvieron a la criatura antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. ¿A quién da crédito Saúl aquí como bendito por los siglos? A nuestro Abba, al Padre Celestial. Aquí no se refiere a Yeshua. Aquí se refiere a nuestro Abba Kadosh, al Todopoderoso. Entonces, si vemos este versículo y lo comparamos entonces a 9:5, quiere decir que esa es la referencia. Y en este caso tengo la versión
israelita nazarena, y quiero compartirles ahora la lectura, la manera como presenta el mensaje. Escuchen bien esto, lo que dice el versículo 5 solamente. De ellos son los patriarcas, y del linaje de ellos proviene el Mashiach, quien está sobre todas las cosas. Bendito sea Elohim por los siglos. Amén. ¿Se entiende? Que hace una separación. La separación empieza primero diciendo, de ellos son los patriarcas y del linaje de ellos proviene Hamashiach. Es decir, el Mesías viene de la descendencia de los patriarcas. Y finaliza con una bendición. Dice, quien está sobre todas las cosas, bendito sea Elohim por los siglos. Amén. Está dando crédito al Padre Celestial por lo que ha aclarado. Hay otro versículo también que nos puede ayudar, que es 2 Corintios capítulo 11, 31. 2 Corintios capítulo 11 en el versículo 31. Escuchen esto. Dice, el Dios y Padre de Yeshua Hamashiach, quien es por siempre bendito, sabe que no miento. Que es por siempre bendito. Es decir, el crédito de la bendición se da al Padre Celestial, al Todopoderoso. Eso es lo que entonces podemos encontrar, que la manera de resolver la dificultad que encontramos en Romanos 9:5. El crédito de la bendición es al Dios y Padre de nuestro Señor Yeshua Hamashiach. Entonces, toda la plegaria, toda la oración se eleva también de esta manera. Pero nunca aparezca o nunca vamos a encontrar una bendición donde se refiera a Yeshua Hamashiach. Ahora, podemos encontrar también Yohanan que decía, y todo lo que pidieras al Padre en mi nombre, yo lo haré. También es una manera que enseñó Yeshua. Podemos nosotros dirigir nuestras plegarias, nuestra oración al Dios y Padre, ¿por medio de quién? Por medio del mediador Yeshua Hamashiach. Ahora vamos a seguir adelante. Tenemos otros versículos más respecto a quién es Dios. Ya hemos visto estos versículos, pero es necesario repasarlos nuevamente. En Deuteronomio capítulo 6, versículo 4, dice, oye Israel, el eterno nuestro Dios, el eterno uno es. Esta es la instrucción que recibió Mosés de parte de la autoridad celestial para que él mismo transmitiera a los hijos de Israel. Y esta es la postura entonces de todo judío observante, creyente en el Todopoderoso, de que hay un solo Dios, único, verdadero, y no hay más. Ahora, esto lo retomó nuestro Salvador, nuestro Adón Yeshua Hamashiach. En el libro de Marcos, en las buenas noticias de Marcos, capítulo 12, les invito, vamos a buscar versículos 28 y 29. Y uno de los escribas que los oyó discutir, viendo que les respondió bien, se acercó y le preguntó, ¿cuál es el primer mandamiento de todos?
Respondió Yeshua: el primero es: oye Israel, el Señor nuestro Dios, un solo Señor es. ¿De dónde tomó Yeshua esta escritura que dio a conocer? De Deuteronomio capítulo 6, versículo 4. Yeshua tomó ese versículo. Ahora pues, esa es la postura que defendieron también los discípulos, los enviados. Tenemos entonces 1 Corintios capítulo 8, versículo 6. Para nosotros, sin embargo, hay un solo Dios, el Padre, de quien proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él. Esa es la primera parte. Ahora veamos la segunda parte. Y un solo Señor, Yeshua HaMashiach, por medio de quien son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. Esa es la manera como Shaul presenta entonces nuestro Padre Celestial y nuestro Adón Yeshua HaMashiach. Él no cambió, Él siguió. Él había aprendido de la Torá desde Moshe. Ahora conoció el mensaje de Yeshua y vio claramente que la enseñanza de Yeshua es de acuerdo a la Torá. Ahora, él mismo entonces se dedicó a afirmar a los creyentes: no había nada que modificar, no había nada que desechar. Él entendió que el conocimiento que había recibido es exaltar el Tanaj, exaltar la Torah, pero también presentar a Yeshua como Hamashiach, prometido desde los días de los patriarcas, porque nuestro Abacados había anticipado las buenas noticias y las hizo patentes cuando Yeshua apareció. Así que esa es la postura entonces que siguieron los apóstoles. Ahora, vamos a continuar con 1 Timoteo 2:5. ¿Hay un solo qué? Hay un solo Dios. Eso es lo que dice la Torá. Eso es lo que afirmó Yeshua. Es lo que entonces los discípulos y Shaul siguieron enseñando. Hay un solo Elohim. Ahora también, hay un solo mediador. ¿Entre quién? Entre Dios y los hombres. ¿Quién es el mediador? ¿Quién es? Yeshua, el hombre. ¿Por qué el hombre? Porque desciende de los patriarcas. Eso está escrito en Romanos 9:5. Yeshua procede, su cuerpo, su naturaleza de la carne, procede de los patriarcas. Y luego termina entonces diciendo: el Mesías. Entonces, no hay duda, no hay ninguna confusión, todo está claro. Esa es la manera como aportaron los discípulos, los enviados de Yeshua en el primer siglo. Siempre transmitieron esta enseñanza una y otra vez, que hay un solo Elohim. Ahora, imaginémonos si los discípulos hubieran dado a conocer en Jerusalén que había dos dioses, el Padre y Yeshua HaMashiach. Seguramente no hubieran tenido la oportunidad de sobrevivir. Entonces, no se les condenaba a los discípulos por esto,
porque nunca se refirieron a Yeshua como Dios, sino el problema que agudizó en Jerusalén era porque decían que Yeshua es el Mesías. Fue el factor determinante, detonante contra los discípulos. Así que tomemos esto como parte de nuestro aprendizaje, de nuestra corrección, de que tenemos que seguir las instrucciones a quienes Yeshua encargó la continuidad del ministerio. Ahora tenemos en el capítulo 1, versículo 17. Vamos a regresar a 1 Timoteo, capítulo 1, versículo 17. Por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible y único Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. ¿A quién se refiere esta enseñanza? ¿A quién está diciendo que merece la adoración, el respeto al Rey de los siglos? ¿Quién es el Rey de los siglos? Porque el pensamiento que se ha generalizado es que Yeshua es Dios, Yeshua es Rey, Yeshua, o quizás no se dice Yeshua, siempre se ha dicho Jesús es el Rey. Jesús está reinando. Y eso es ir contra la Escritura. Hay muchas expresiones que se dicen y que están en todos los ámbitos de comunidades dándose a conocer como tal, no están escritas aquí. Pero de tanto que se da a conocer una expresión, se toma como una realidad escritural. Entonces, aquí está dando crédito a nuestro Padre Celestial, al Rey de los siglos, inmortal, invisible y único Elohim, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Es a nuestro Padre Celestial. Esa es la información entonces que podemos ver en esta hora. En el capítulo 6 del mismo libro, de la misma carta, vamos a encontrar ahora versículos 14 hasta el 16. Primera Timoteo 6, 14 al 16 dice: que guardes el mandamiento sin mancha, irreprensible, hasta la manifestación de Yeshua HaMashiach, nuestro Señor. Se entiende que Yeshua viene por segunda vez. En otra ocasión vamos a aclarar este punto. Solamente que se habla de que Yeshua se va a manifestar otra vez. Ahora, versículo 15. La cual mostrará a su debido tiempo. ¿Quién? Yeshua. ¿Qué hará Yeshua? Mostrar a su debido tiempo al bienaventurado y único soberano, el Rey de los que reinan y Señor de los que gobiernan, el único que tiene inmortalidad, que habita en la luz inaccesible, a quien ningún hombre vio ni puede ver. A él sea honor y dominio eterno. Amén. Es decir, Yeshua viene para manifestar la presencia del Todopoderoso, del Dios eterno, soberano. Entonces,
esta es la información que podemos encontrar respecto a Yeshua HaMashiach. Y esto es lo que podemos decir, la instrucción que fue predominante en todo el primer siglo. Todos los creyentes manejaban este criterio. Sabían que había un solo Dios, un solo Elohim, y sabían que había un solo Yeshua HaMashiach. Una referencia clara. Vamos a ver dos pasajes más. Colosenses 1:15. Y dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas en los cielos y en la tierra, visibles e invisibles, tronos, dominios, principados, potestades, todo fue creado por Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todo subsiste en Él. Y Él es la cabeza del cuerpo, de la congregación. Él es el principio, el primogénito de los muertos, para que en todo tenga Él la preeminencia. Por cuanto plugo que la plenitud de todo habitara en Él. Hasta aquí la lectura. Posiblemente recuerdan que Yohanan nos presentó en el primer capítulo de su libro. Y también aclaramos ese punto que pareciera algo dudoso. Pero el mismo Yohanan, que había escrito otras cartas y había escrito revelaciones, entonces con la ayuda de esos pasajes se aclaró en Juan 1:1, que dice, en el principio era el Logos, y el Logos estaba con Dios, y el Logos era Dios. Así dice Juan 1:1. Entonces, cuando analizamos este versículo con la ayuda de las cartas, con la ayuda de revelaciones, entonces encontramos que el Logos era la expresión de Dios. La expresión, es decir, la palabra de Dios. Entonces, aclaramos esto. Juan 1:1 dice, en el principio era la palabra. Y la palabra estaba delante de Dios. Y la palabra era la expresión de Dios. Por medio de la palabra fueron creadas todas las cosas. Así que esta enseñanza que encontramos en Yohanan tiene paralelismo con Colosenses capítulo 1, versículo 15. Él es la imagen del Dios invisible, es decir, a través de Yeshua, los atributos del Todopoderoso, la manifestación de nuestro Abacados se hizo presente. Dice, el primogénito de toda la creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas. ¿Quién es Yeshua? Si dice aquí, porque en Él fueron creadas todas las cosas. ¿Quién es Yeshua? La palabra de Dios. Y dice, porque en Él fueron creadas todas las cosas, en los cielos, en la tierra, visibles e invisibles, tronos, dominios, principados, potestades, todo fue creado por Él y para Él. Aunque exista esa afinidad, no podemos nosotros rebasar la postura, el pensamiento de nuestro Abacados. No podemos nosotros ingresar y luego tomar la decisión, bueno, si Él creó los cielos y la tierra es porque es Dios.
Esa es la manera como los obispos en los días de Constantino establecieron las estructuras. Revisando ciertas posturas, ciertos versículos, entonces podían decir, bueno, si Jesús hizo esto, si Jesús hizo los milagros, si Jesús afirmó los pies del paralítico, es porque es Dios. Y todos fueron conclusiones sin tomar en cuenta verdaderamente los dichos de Yeshua, los dichos de los apóstoles, la manera como ellos estaban enseñando. Entonces fue un error muy grave tomar conclusiones propias. Y es fácil caer en esa tentación al ver, por ejemplo, una escritura así, sin haber visto todos los demás pasajes, sin revisar el contexto, simplemente tomar esta porción. Entonces alguien puede decir, pues sí, si Yeshua hizo todas las cosas, es porque Él es Dios. Por lo tanto, existe un Dios Padre y un Dios Hijo. Eso no debe ser nuestro razonamiento. Debemos de tomar la palabra. Ahora, hay otro versículo más que es precisamente Colosenses 2:9. Dice, porque en Él vive corporalmente toda la plenitud de la naturaleza divina. Y esto ha sido un factor, un pretexto para la mentalidad grecolatina para decir, Yeshua, Jesús es Dios. Porque este versículo, tanto Reina Valera, dicen lo mismo. Pero veamos, la versión israelita nazarena dice, en Él, es decir, en Yeshua, reside corporalmente toda la plenitud de la cualidad divina. Habla de cualidad. Recordemos que Yohanan también habló acerca de el cuerpo de Yeshua en capítulo 1, versículo 14. ¿Qué nos dice? Aun cuando usa el término griego tabernaculizó, porque la palabra tabernáculo es palabra griega. Entonces, cuando tomamos la versión hebrea, viene la palabra suká. Quiere decir entonces que el cuerpo de Yeshua fue una figura de la suká. Y recordemos la suká en el desierto de Sinaí, o también conocido como Mishkan, donde residió la presencia del Todopoderoso. ¿Qué es lo que encontramos en el Mishkan? ¿Qué es lo que encontramos en la suká? La suká estaba dividida en dos partes, o el Mishkan. La primera parte se conoce en nuestro lenguaje común que conocemos, lugar santísimo, y la otra parte se conocía como lugar santo. Entonces, en el lugar santísimo estaba el arca de testimonio, es decir, ahí albergaba la presencia del Todopoderoso. Y la presencia del Todopoderoso se hacía manifiesto desde ese lugar, desde el arca de testimonio, sobre la parte superior, como se conoce, propiciatorio, en medio de dos querubines, salía la manifestación de la presencia del Todopoderoso, en el que el pueblo era testigo de todo esto, y todos estaban seguros que ahí estaba la presencia de nuestro Abacados. De igual manera, entonces podemos entender que el cuerpo de Yeshua fue una suká,
Y en medio de su cuerpo, entonces, la manifestación, las cualidades del Todopoderoso se hicieron manifiestos. De igual manera, Yeshua finalmente, ¿qué hizo? Usó todos los atributos de nuestro Abacados, porque Él representaba al Abba celestial. Y esto es entonces lo que podemos ver en Colosenses 2:9. En Yeshua reside corporalmente toda la plenitud de la cualidad divina. Que el Eterno sea con nosotros. Que el Eterno siga siendo nuestra guía, nuestro maestro, día tras día.